Bienvenidos todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tratar sobre las características de los derechos humanos. Para introducirnos en referente a los derechos humanos, diremos que somos inherentes a todas las personas, sin distinción de nacionalidad, origen, lugar de residencia, género, etnia, color de la piel, religión, idioma o cualquier otra condición. Correcto, compañera. Por eso son un medio importante de protección para todos nosotros, especialmente para aquellos que pueden enfrentar lo que es el abuso, la negligencia y el aislamiento. Más importante aún, estos derechos nos dan el poder y nos permiten hablar y a su vez desafiar el trato a la autoridad pública. Sí, compañera Rosalinda, ya que es tras la Segunda Guerra Mundial del 10 de diciembre de 1948, la Organización de las Naciones Unidas publicó la Declaración Universal de Derechos Humanos, probablemente uno de los documentos más importantes de la historia. Compañeras, en breve historia de los derechos humanos, para entender esta constitución, explicamos cuál es la historia de los derechos humanos. Fue en el Occidente donde se comenzó a tener un lugar relevante la idea de los derechos humanos, antecedentes del concepto de los derechos humanos a partir de la filosofía política de la Edad Moderna. Exacto, Marcelo, y no nos olvidemos que también fue allí donde se aprobó en el contexto de la Revolución Francesa de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y la proclamación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Compañeros, así recordamos que la historia de los derechos humanos pasó por un largo periodo de evolución como la Edad Antigua, la Edad Media, edades modernas y contemporáneas, hasta llegar a la ya mencionada Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, entonces, compañeros, en virtud de estos acuerdos internacionales, los derechos humanos son entendidos actualmente como universales, inajenables e irrenunciables. En resumen, en- son comunes a cualquier ser humano en cualquier parte del mundo y para explicarle mejor estas características, a continuación está Exxon que se las dará. Muchas gracias, Karen. Sí, entre las características de los derechos humanos, podríamos decir que los derechos universales suelen estar recogidos en el orden jurídico nacional y el derecho internacional, de manera que los estados son los responsables de promulgar leyes y medidas que garanticen su cumplimiento a nivel individual y grupal. Compañero Edson, pero los derechos humanos son exclusivos para un determinado grupo de personas o no. No, compañera, independientemente de la raza, la nacionalidad, tanto como el género, la religión, el origen étnico o el idioma que hable un individuo, cuenta desde que nace con unos derechos fundamentales que son inherentes a la persona. Por eso, y precisamente, esa universalidad es una de las principales características de los derechos humanos, pero existen muchas más. Ok, como hemos concretado, entonces los derechos humanos son fundamentales para que vivamos en un entorno donde reine la justicia y la libertad. De ahí sus características pueden resumirse en 10 aspectos claves. Los derechos humanos son derechos intrínsecos, irrenunciables, inalienables, son universales, interdependientes, indivisibles, progresivos, imprescriptibles e inderogables, y son derechos en constante evolución. Me parece interesante lo que nos acabas de decir, Stephanie. En estas características de los derechos humanos, podríamos decir que en resumidas son la base de la paz en el mundo. Su defensa no solo corresponde a los estados, sino que también es a la ciudadanía. Aunque se ha logrado avances importantes, todavía queda un camino muy largo por recorrer. Pero también diríamos que el conocimiento profundo de las características de estos derechos humanos es esencial para los profesionales del trabajo social y la educación. Estas características, como ya la habíamos mencionado anteriormente, que son la universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad, obligatoriedad y progresividad, no solo orientan la práctica social, es que también fortalecen la defensa de la dignidad y la equidad en cualquier contexto. Bueno, entonces,
Eso ha sido todo por el día de hoy con nuestro podcast y le agradecemos a todos.